embargo, estas cantidades son las del periodo actual. ¿Está bien? Esa es la gracia un poco del PBI constante. ¿Eso lo ven todos? ¿Lo siguen? Fede, yo te quería preguntar, ¿el PBI corriente es lo mismo que el PBI real? No, no. Ah, bueno. El PBI corriente es o sea, es el PBI nominal, digamos. Es la relación que hay. Es básicamente las cantidades consumidas por los precios actuales. ¿Está bien? Las cantidades consumidas este año por los precios que tienen las cosas este año. En cambio, el PBI, ese es el PBI corriente o nominal. El PBI constante son las cantidades consumidas este año o producidas este año, pero valorizadas al precio del año base en que yo armé, en que empecé a armar el índice de PBI. ¿Se ve eso o no? O sea que el corriente sería como el nominal y el constante es el El real. corriente es el nominal. Y el constante sería el real. El constante es el real, exactamente, sí. Listo, listo. Ah, esa era la duda, no como. No Claro, que, pues perdón. Sí, 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 sí. nosotros no Siempre, habíamos eso visto siempre sí. esto Corriente es siempre antes. nominal y constante siempre es real. Listo, Esa es perfecto. la gracia, digamos. Para cualquier cosa que vean, siempre va a ser así. Entonces, yo lo único que les quería decir es que el índice de precios implícito en el PBI sigue, digamos, una lógica de estructura o de armado del índice muy parecida a la de canasta móvil. ¿Por qué? Porque la cantidad que yo elijo para comparar contra, digamos, la situación actual, es una cantidad consumida justamente en el periodo actual, no en el periodo base. ¿Está bien? En cambio, cuando yo armo el índice de precios al consumidor, o sea, el famoso IPC, que es el que ustedes recién me decían, que está en el 52% de suba interanual y demás, la estructura del IPC no es así. La estructura del IPC, primero yo fijo, ¿qué es lo que hago? Fijo una, como se dice, una canasta de consumo. ¿Está bien? Se consumen estas cantidades. Mi economía, lo que decíamos antes, tiene un consumo de una computadora, 2 cuadernos y un mouse. ¿Está bien? Y los precios en el periodo base son estos. ¿Ok? Entonces yo después lo que hago es mantengo esa canasta de consumo, o sea, esas cantidades siempre van a seguir siendo la misma, yo no la modifico porque un poco lo que asumo es que mi población siempre va a estar consumiendo eso, como en el fondo es un promedio, es un proxy, o sea, un estimador, yo lo que digo es, bueno, poco más, poco menos, siempre va a estar demandando esta canasta de consumo en estas cantidades, y lo que me fijo, lo que me interesa es ver cómo cambiaron los precios, ¿está bien? De esas cantidades consumidas. No estoy mirando efectivamente en el siguiente periodo si las cantidades se movieron. Yo asumo que son las mismas que en el periodo base y lo único que me fijo es cómo se movieron los precios. ¿Está bien? Eso se Pero llama... siempre lo comparamos con un año base, o sea, con el Sí, año sí, no anterior. importa. Sí, con un año base, hagamos de cuenta acá, para hacerlo mucho más fácil, que hay una única, o sea, que pasó un solo periodo. ¿Está bien? Porque si no sería un quilombo. Solo para pensarlo fácil, hagamos de cuenta que hay un único, o sea, que estamos comparando contra un periodo atrás, nada más que eso. Porque después, obviamente, podríamos decir, pasaron 10 años, podríamos compararlo contra los 10 años, o sea, podríamos ver, no sé, los precios 10 años después respecto a los precios y las cantidades consumidas en el año base, pero también como esto lo vas haciendo todos los meses, o sea, el IPC digo, es un índice que se va presentando todos los meses, también lo podrías hacer contra, no sé, diciembre del año anterior, ¿está bien? Entonces tenés todo el seguimiento. Pero lo importante no es contra qué momento lo comparás, sino cómo construiste la canasta, cómo construiste ese índice, esa estimación, básicamente. ¿Se ve? Sí, sí. O sea, en una, lo importante es que vos estás usando el supuesto, o sea, estás aceptando que tu canasta de consumo se va a mantener durante todo el periodo que vos hagas el seguimiento de estos precios. Entonces siempre consumís lo mismo, una computadora, 2 cuadernos, un mouse. Nunca pudo haber variado. Y lo único que te interesa es ver cómo se movieron los precios de esos tres productos. En realidad, de ese conjunto de cantidad consumida. ¿Está bien? Claro, En como cambio, que en el otro, supone
En Que el la otro, gente siempre consuma igual, digamos. O sea, suponés que como- la gente siempre va a consumir lo mismo, exactamente. Y con esa estrategia de armado del índice, se hace el IPC. El índice de precios implícito, en realidad, sale con una estrategia más parecida a la de canasta móvil. Porque lo que ocurre es que vos las cantidades, porque vos comparás el el PBI corriente versus el real, ¿está bien? Y ese PBI real te está trayendo las cantidades del último periodo, no las cantidades de un año base. ¿Está bien? ¿Se ve? Entonces las cantidades consumidas en el último periodo pueden haber variado. O sea, por ahí ahora, no sé, tenés una computadora, 2 cuadernos, un mouse, pero además consumís una botella. ¿Está bien? Entonces se modificó. ¿Se ve? O no importa, o consumís 2 mouse y un solo cuaderno y una computadora. ¿Está bien? Entonces, en el de canasta móvil, vos cambios en la cantidad consumida del periodo actual, también se los metés al periodo contra el que comparás. O sea, por eso se llama de canasta móvil y no de canasta fija. ¿Está bien? Es simplemente eso. Pero hacer una u otra estrategia tiene después efectos en lo que estás midiendo. O sea, si uno hace la estrategia de canasta fija, o sea, con la que se mide el IPC, ¿qué se imaginan que va a pasar a lo largo de los periodos? Si uno siempre mantiene la misma estructura de consumo, o sea, de cantidades. Y aparecerían productos nuevos que no estarían en la Bueno, canasta base. o exactamente. cambia la demanda, Eso no cambian lo, los claro, niveles. excelente. O sea, por un lado, uno no podría reflejar los nuevos productos que van apareciendo y también los productos que van desapareciendo, o sea, ahí tendrías un problema. Y al mismo tiempo, tampoco estás capturando lo que ocurre en términos de demanda de productos y servicios por el cambio de precios relativos. O sea, si de repente vos tenés una suba muy fuerte del precio de, no sé, de los cuadernos, lo más probable es que la gente consuma menos cuadernos. ¿Está bien? Sin embargo, como vos estás usando la canasta de consumo del año base, o sea, esa canasta fija, siempre vas a estar suponiendo que la gente consume la misma cantidad de cuadernos, no importa cuál es su precio. Entonces, ¿eso qué impacto va a tener en la medición final? Vas a estar sobreponderando, digamos, el aumento de los precios. ¿Está bien? Porque en realidad estás diciendo que la gente sigue consumiendo 2 cuadernos que tienen ahora un precio muchísimo mayor, cuando en realidad eso no está pasando, porque la gente, al haber subido tanto el precio de los cuadernos, en vez de demandar 2, ahora demanda 1. ¿Está bien? Sin embargo, por cómo Sería, construís tu... Sí, dale. perdón, sería como lo de las computadoras, que ahora hay más consumo de computadoras y antes no tenían tanto peso. Bueno, por ejemplo, pero ahí lo que hay es un cambio en el patrón de consumo, que no necesariamente está vinculado a un cambio en los precios relativos, sino, digamos, una demanda de la sociedad diferente, porque se comienzan a digitalizar las cosas, porque, bueno, digo, ahí detrás no necesariamente están los precios, ¿no? Obviamente bajaron el precio de las computadoras si uno lo compara contra hace 20 años, eso no hay dudas, pero, o sea, y aparte cambió, o sea, cambió infinitamente. Pero sí, o sea, claramente hay un montón de servicios digitales que hoy estaban seguramente subrepresentados en la canasta de consumo de la población cuando uno arma la estrategia del IPC, porque el IPC está armado, no me acuerdo ahora cuál es el año base, pero cuando armaron el año base pusieron los bienes y servicios representativos de ese momento y seguramente no contemplaron, o sea, no sé, el consumo, voy a decir una pavada, ¿no? Pero el consumo en Netflix, en Spotify, ¿se entiende? Tal vez no es tan representativo y seguramente en ese momento, o sea, uno podría decir, lo compenso contra el consumo de cable. No importa, de algún otro servicio que ahora se demanda menos y simplemente cambió el otro, ¿no? Pero lo que digo es sí, efectivamente, cambios en los patrones de consumo, cuando uno sigue la estrategia de medición de la canasta fija, generan problemas. Es así. ¿Lo siguen o más o menos? Es una distinción medio, la verdad, medio tonta, o sea, no tonta, digo, muy, por ahí, muy específica de cómo se hace el seguimiento de los precios. Pero bueno, ya que estamos en esta clase, vale la pena repasarlo un poco, digo. No sé si alguien tiene alguna duda, si no, ya lo sigo, digamos, lo paso.
Yo te quería preguntar, ¿cada Sí. cuánto se calcula, o mejor dicho, cada cuánto se cambia la canasta? ¿Hay alguna norma específica o es...? No tengo del todo claro la cantidad de años que tienen que pasar para volver a armar un año base. Por ejemplo, en la del IPC, o sea, en la de precios al consumidor, una de las cosas que efectivamente tienen que obligar a armar un nuevo índice, o sea, un nuevo año base, es lo que decían recién, o sea, cambios muy fuertes en los patrones de consumo de la población. Claramente los patrones de consumo de la población no son los mismos hoy que en 2004 y tampoco son los mismos hoy que en los 90, por lo cual esa situación te lleva efectivamente a hacer un cambio en el índice. ¿Está bien? ¿Se ve? Sí, sí, sí. Pero no sé, la verdad no sé cada cuántos años y si hay una regla para modificarlo. Argentina, además, puntualmente tuvo, de alguna manera, tuvo como demasiados problemas con con este índice de precios al consumidor, porque o sea, a partir de 2007 hubo cierta duda, no cierta duda, o sea, hubo una duda muy clara sobre la veracidad de los números que publicaba el INDEC. Que el INDEC es el instituto, o sea, es el centro de estadísticas que se encarga de hacer este relevamiento de precios. ¿Está bien? En cada país, digamos, hay instituciones especializadas en hacer el seguimiento, las estadísticas, digamos, vinculadas, digamos, con distintas variables económicas, desde todo lo que tiene que ver con cuentas nacionales hasta otros índices más puntuales, como puede ser el índice de precios al consumidor. En Argentina, ese centro, ese organismo, se llama, o sea, ese centro de estadísticas se llama INDEC. En 2007, hasta, yo creo que no me acuerdo si 2012 o 2013, creo que 2012, hubo como demasiada... seguramente ustedes lo escucharon, no sé si lo tenían en la cabeza fresco. Por Sí, ahí, sí. bueno, hubo, digamos, demasiada duda sobre la veracidad de los índices que se estaban publicando. O sea, para darse una idea, los salarios, por ejemplo, subían a tasas del 25% y la inflación era de, según los índices que se publicaban, no sé, del 10%. Y eso durante, no sé, 7 años, 8 años. Y claramente la gente no ganaba todos los años 10 puntos por encima de la inflación. Fede, Sí. una pregunta. ¿Eso que hacían con las estadísticas era para romper expectativas o algo por el estilo? No, para mí yo no tengo una explicación. La verdad es algo insólito. O sea, yo la verdad no lo entiendo cómo ocurrió algo así. No tiene justificación alguna. O sea, no hay... Yo por lo menos no entiendo cómo... O sea, cuál fue el sentido o no sé, la ventaja de tocar un índice oficial. No es irracional. O sea, no trajo ninguna consecuencia positiva, claramente. Las expectativas, digo, no las cambiaron porque, o sea, toda la nominalidad de la economía estaba toda a tasas del 25%. Y sin embargo, el índice de precio al consumidor daba el 10%. Y después todos los relevamientos de otros de organismos provinciales, de privado, lo que sea, daba el 25%, entonces, o por ahí, punto más, punto menos. Entonces, fue algo irracional. Yo por lo menos no lo entiendo, no sé. Pero bueno, es una discusión aparte, no viene al caso. Lo que sí les quería decir que en Argentina, digo, más allá de que pueda o no haber una cantidad de tiempo en la que se decide cada cuánto se cambia el año base, Argentina, digo, viene de periodos muy, muy particulares con sus estadísticas de precios. Entonces tuviste todo ese ciclo de 2007 a 2011, 2012, en donde habías perdido absoluta credibilidad sobre los números que publicabas. Después, en 2012, que hay un cambio de gestión, empieza a normalizarse el indicador y daba más parecido a lo que daban los organismos provinciales. Porque esto no lo aclaré, el INDEC mide por provincia, pero después hace un relevamiento nacional, básicamente, ¿no? O en ese momento no me acuerdo si era también de solo de GBA, digamos,
o sea, de Gran Buenos Aires y algo de Cava, perdón, pero lo que digo es que también, además del INDEC, que de alguna manera es el Centro de Estadísticas Federal, tenés organismos o centros de estadísticas provinciales, que esos hacían sus propios relevamientos y le dan números distintos al del INDEC, o sea, el nacional. Con lo cual es raro porque por lo general puede haber diferencias en algunos puntos, pero digo, había una divergencia muy, muy fuerte. Y después de 2012 empiezan a normalizarse un poco los números y parecen más, digamos, a lo que todos publicaban. En 2016, cuando también ahí ya no hay un cambio de gestión digamos, dentro del Ministerio de Economía, que es el que en definitiva tiene el manejo sobre el INDEC, o sea, sobre el Centro de Estadísticas, sino que hay un cambio de gestión a nivel Poder Ejecutivo, nada, ahí por elementos más, si se quiere, políticos o, bueno, discursivos o lo que sea, es como que se dan de baja todos los índices que había hasta ese momento y se rearman a partir de mediados de 2016 nuevos indicadores. Entonces, imagínense el quilombo que hubo porque quedaron 6 o 8 meses sin cobertura, después tuvieron que hacer empalmes de las series en base a no se sabe bien qué cosa. Nada, entonces lo que digo es que puede haber formalmente una manera de decir, bueno, cada tantos años conviene hacer este nuevo año base, pero después la realidad y la política y las sociedades, digamos, determinan otras cosas, que es un poco lo vemos acá en Argentina. Era simplemente para eso, para contar ese punto. Bueno, hasta acá, ¿me siguieron todos? ¿Venimos bien? ¿Tienen alguna duda? No, por ahora no, se entendió re bien. Bueno, No, perfecto. excelente. Nada, acá hay unas aclaraciones, esto para que lo sepan ustedes, que vienen en línea de lo que preguntaban recién, o sea, ¿cuándo no conviene cambiar el año base? Y bueno, esto es evidente, ¿no? O sea, cuando hay distorsiones o shocks de precios relativos o cuando hay alguna cosa muy extraordinaria en la economía, claramente no es un buen año para decir, a partir de acá empiezo a hacer el seguimiento de mi canasta. ¿Está bien? O lo fijo como el año base. Entonces, básicamente, si vos tenés, no sé, controles de precios, como los que hay ahora, bueno, no es un buen momento porque de alguna forma esa canasta que estás fijando y los precios que están asociados a las cantidades de productos, o sea, de bienes y servicios que está consumiendo esa sociedad, de alguna manera, como están controlados, están distorsionados, si se quiere. ¿Está bien? Después, otras cosas para tener en cuenta, no sé, si tenés una situación de sequía, obviamente estás en un proceso hiperinflacionario en donde, digo, no hay precio que valga porque nadie tiene muy claro qué es lo que pasa, o estás en una situación de crisis económica donde justamente pasa lo opuesto, o sea, por lo general cuando uno está, más allá de lo que ocurre en Argentina, ¿no? Cuando uno está en una situación de depresión, los precios tienden a ralentizar, o sea, a bajar o por lo menos a subir menos de lo que ocurriría en un momento de mayor movimiento de la economía o de normalidad económica. Entonces, bueno, ese no sería un buen momento para fijar el año base. Y después, una cosa que se aclara, pero eso es más que nada evidente, o sea, cuando uno está utilizando la capacidad instalada cerca del pleno empleo, bueno, uno podría decir que está en un momento en donde se recalentó la economía y que tampoco sería una buena oportunidad para fijar el año base, simplemente porque efectivamente uno tiende a pensar que si tenés esos cuellos de botella en donde no tenés capacidad para aumentar la oferta y hay demanda, los precios van a estar también distorsionados, van a tener margen o espacio para subir y no van a ser los que efectivamente querés relevar en un periodo, en un momento de normalidad. Así que bueno, eso solo algunas aclaraciones. Sí. En Argentina, lo de los precios cuidados, ¿sería el control de precios o hay algo más que hacen? Va, si tenés idea, no sé si va al tema. No, sí, está bueno, me encanta la pregunta, excelente. Esta clase, o sea, siempre en realidad, todo lo que tengan para preguntar, para mí es espectacular, es un poco la idea. Precios cuidados,
no es necesariamente un control de precios, o por lo menos un control de precios puro, porque en realidad lo que intenta, o al menos la primera vez que se lanzó el programa, que ya tiene unos cuantos años, creo que viene de 2012 o 2013, ahora no recuerdo bien, pero viene, o sea, hace muchos años. De hecho, en algún momento se instaló como una marca Precios Cuidados. Después, bueno, entre 2016, 2020 y 2019 desapareció, se perdió, digamos, y ahora lo están levantando un poco. La naturaleza del programa no es exclusivamente ser un control de precios, sino ser un precio de referencia. Entonces lo que se hace es se coordina con distintos sectores, por ejemplo, no sé, el sector lácteo, el sector de, no sé, de maderas, el sector, estoy diciendo una pavada, ¿no? Pero el sector de papel, el sector de, no sé, algún alimento, no sé, fideos, polenta, o sea, bueno, que haya algunos productos que funcionen como precio de referencia. ¿Por qué? Porque obviamente nosotros sabemos que, no sé, hay distintas marcas, hay primeras marcas, segundas marcas, terceras marcas, hay envases de lo que se les ocurra, pero más o menos uno sabe que, no sé, la leche, un litro de leche es un litro de leche. Entonces se toma un producto de todas las que hay en el mercado y se dice, bueno, esto sin alterar la ganancia de la empresa que lo está generando, tiene que valer tanto. Y el resto de los productos que son similares, o sea, litro de leche más o menos parecido, digamos, o sea, con características similares al que se usa dentro de Precios Cuidados, no se puede alejar mucho de esos valores, porque efectivamente si se aleja mucho de esos valores, o sea, la gente va a ir a comprar el de Precios Cuidados. Entonces, de alguna manera, más que un control de precios, vos le estás diciendo al resto de los sectores, che, no podés subir el litro de leche por encima de este valor. Lo que le estás diciendo es, mirá, acá hay uno de los precios de ese litro de leche que va a ser este. Ese precio igual es acorde o mantiene la rentabilidad para la empresa que lo está produciendo, porque miran la estructura de costos y lo definen de esa manera y después le dan actualizaciones trimestrales. ¿Está bien? Entonces lo que busca es que el resto de los productos similares gravite sobre ese valor. Es un poco esa la intención. Por eso no es un control de precios puro. Como un En control cambio, indirecto. claro, Más exactamente, es indirecto una eso. referencia. O sea, lo que se busca es darle puntos de referencia al consumidor para que tenga idea qué es lo que está comprando. O sea, si después hay un litro de leche en precio cuidado que vale 100 y después decide comprar el que vale 300, bueno, es una decisión del consumidor. Pero por lo menos sabe que va a haber un producto que es parte de la canasta de consumo básico, o sea, del consumo más sensible de la población, que tiene un precio que de alguna manera fue negociado entre el Poder Ejecutivo y la cadena de producción. ¿Está bien? Y que es acorde a lo que... O sea, es un precio que no está generando sobre rentas, o sea, no tiene un margen excesivo para la cadena productiva, pero tampoco da pérdidas. ¿Está bien? Una Cuando pregunta. ocurren controles de precios, no queda del todo claro eso. Puede haber pérdidas porque, digo, nadie está... Digo, se fijan precios definitivos y de ahí no se puede mover. Entonces, si hay alteraciones en la estructura de costos o lo que sea, digo, el que produce puede estar produciendo pérdidas. Posiblemente no, porque, digo, muchas veces el sector de alimentos, o sea, efectivamente tiene márgenes altos en Argentina, eso es así. Pero bueno, digo, el control de precios puro es decir, no sé, 1.500 productos, todos los productos que se ponen en las góndolas del supermercado, no importa, lo que sea, pero van a este valor y no se pueden mover ese valor. ¿Se ve? O sea, ya no hay una idea de que fijo un precio de referencia de un producto y gravita todos los productos que se parecen en torno a ese, porque si se aleja, el consumidor no los va a querer, porque sabe cuál es el precio, lo que efectivamente vale. La idea del control de precios puro es, che, nada puede superar este valor. Lo de ahora es control de precios puro, ¿no? Lo que Ahora es pusieron. control de precios puro, efectivamente, sobre una canasta de 1.500 productos, sobre un conjunto de bienes de 1.500 productos, más o menos. No me acuerdo ahora la cifra exacta. Pero es control de precios. O sea, se dijo, bueno, vuelven a los valores de 1 de octubre, no me acuerdo ahora si era 1 de octubre, pero creo que sí. Y de ahí no se pueden mover. ¿Está bien?
¿Se ve? Y de todas maneras, ¿qué pasa? Eso ocurre en ¿dónde? En las cadenas de supermercados, porque después en los comercios de proximidad, que serían el super chino, o el almacén de cercanía, o lo que sea, digo, ahí no hay un control de. No se le está obligando a ese comercio a volver atrás el precio del producto. El control de precios, digamos, está operando exclusivamente en las cadenas de supermercados, o sea, de consumo masivo. ¿Está bien? Pero esa sería un poco la distinción. No sé si termino de hay- entender algo. Dale. Si precios cuidados no permite que fluctúen los precios de ciertos alimentos y hay una inflación, ¿no estaría bajando el margen de ganancia a los empresarios que acceden a poner sus productos en precio cuidado? O sea, de alguna manera, hagamos el ejemplo de la leche, que es más fácil. O sea, la Serenísima. La Serenísima, no sé, supongamos que dentro de precios cuidados entra el litro de leche La Serenísima descremada. ¿Está bien? Porque se decidió que ese sea el precio que se quiere tener como referencia para un litro de leche. La Serenísima no produce solo ese litro de leche, o sea, produce otros también productos similares en leches. ¿Está bien? Entonces, lo que se acordó o se acuerda con esa empresa es decir, bueno, este producto puntual va a estar a este valor. Que este valor, yo estudié tu cadena de costos, perdón, tu matriz de costos y sé que lo podés poner a este valor porque tiene un margen de ganancia razonable. O sea, no es ni muy alto ni muy bajo, te permite obtener utilidad, pero digo, no, obviamente no vas a tener ganancias extraordinarias, y a mí lo que me permite como, si querés, como gobierno, es mostrar a la gente cuánto más o menos tiene que valer un litro de leche. ¿Está bien? Esa sería la idea. No sé si es confuso, creo que no, pero Claro, o sea, el mismo después empresario. los otros productos de leche que haga la Serenísima no entran en precio cuidado, porque el precio cuidado no es que tiene todos los productos, tiene una selección. No, Porque obvio, lo que intenta es marcar puntos de, no sé, no hay otra palabra que lo explique mejor para mí, es puntos de referencia, o sea, es donde uno dice, bueno, peso más, peso menos, el valor de un litro de leche tiene que estar por acá. ¿Se ve? sí, sí. Pero no sé si hay, o sea, si la duda era otra, no sé, decime, a ver, la pimponeamos. No, sí, está bien, era eso. Ok. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna duda con este tema, si no, seguimos. Una consulta nomás. Dale. O sea, ¿el control de precios es a la empresa o a, no sé, a la cadena de supermercados, por ejemplo? Bueno, ahí hay dos cosas. O sea, con la empresa, o sea, con la empresa que hace la producción, se hace una negociación para entender cuál es su matriz de costos, para entender, digamos, qué margen de ganancia podría tener con ese producto que se le seleccionó para precios cuidados, para ser usado con precios de referencia, y después en el momento de la distribución y en el momento de la venta al público, o sea, en el momento del supermercado tiene que haber un proceso de auditoría, porque si vos tenés precios cuidados, pero después los supermercados no te ponen ese producto en la góndola o no te lo muestran o lo que sea, no sirve de nada. ¿Está bien? Entonces, el control, si querés, o la regulación, digamos, y el precio de referencia, tiene que estar mirándose a lo largo de toda la cadena. O sea, tenés que negociar con el que la produce, pero después tenés que también hacer la negociación con el que lo reparte y con el que lo vende en el punto minorista. Digo, no lo puedes hacer aislado, porque Claro. si no, no te sirve de nada. O sea, lo que tenés que garantizar es que el tipo que va y compra, o sea, se lo lleve al precio que efectivamente negociaste que tenía que estar. Porque el otro día había escuchado, no me acuerdo en dónde, si en Twitter o dónde, que mismo Brancatelli, que es más cercano quizás al oficialismo, había dicho como que él tiene un supermercado minorista y había tenido problemas porque le querían poner controles de precios por debajo de lo que él había comprado, o sea, iba a vender a pérdida. Entonces,
me había surgido esta duda hace un tiempo y bueno, hace una semana y justo Ok. en el caso. Sí, o sea, la idea es que todos los actores de la cadena, desde que se empieza a producir hasta que llega a la góndola, estén alineados con ese precio de referencia, porque si no, obviamente sí, o sea, pasa en estas distorsiones que decís. Y después vi ahí que mandaron un par de mensajes sobre, bueno, la situación o los balances de la Serenísima. Yo la verdad no los tengo en la cabeza, no sé exactamente cómo es la situación de activos y pasivos y de de estado de resultados de la Serenísima. Puede ser que esté yendo a pérdida, pero bueno, hay sectores que efectivamente tuvieron tensiones o las siguen teniendo, pero en líneas generales el sector de alimentos no es un sector que se caracterice por tener márgenes bajos. Por lo general, como Argentina, digamos, tiene una productividad muy alta sobre todo lo que tiene que ver con las cadenas productivas de alimentos, tienen espacio para obtener rentas. Eso es por una particularidad de Argentina, puntualmente. Pero bueno, es verdad que después hay impuestos, hay temas financieros, hay hay tensiones cambiarias y demás que pueden hacer que una determinada empresa o un determinado rubro o una determinada economía regional no pueda, digamos, beneficiarse de algunas condiciones naturales que tiene la economía o el país, digamos, o de algunas ventajas, digamos, competitivas que tiene. Eso seguro. No quiero llevar la discusión al tema de si la Serenísima está en pérdida o no, porque no creo que sea lo más importante, sino, nada, acá estábamos discutiendo un poco precios de referencia y controles de precios puros, ¿no? Esa sería un poco la idea. No sé si respondí a esa pregunta también, que la mandaron hace un ratito del chat. Sí. Perfecto. Bueno, vamos a seguir un poco más. Estamos acá, ya hicimos la distinción entre precios al consumidor, que lo que dijimos, esto sí, por lo general cuando uno mira el índice, cuando uno le dicen, che, ¿cuál es la inflación de un país? Mira el índice de precios al consumidor. Eso es un estándar, o sea, es lo que suele hacer un economista, digamos, es la práctica. ¿Está bien? Y después, el dato, obviamente uno lo puede ver, puede hacer una lectura, o sea, de variación mensual. O sea, por ejemplo, mira qué pasó en octubre respecto de lo que pasó el mes anterior. Puede hacer una medición en lo que va del año, ¿está bien? O sea, mira octubre contra diciembre del año pasado, entonces ahí ve cuál es el aumento acumulado en el año. O puede hacer una medición interanual, ¿está bien? Esa medición interanual mira los últimos 12 meses, ¿ok? Entonces, cuando por lo general se pregunta cuál es la inflación de un año en un país, por ejemplo en Argentina, lo que se suele decir es la inflación, o la que se suele mirar es la inflación de diciembre de ese año versus diciembre del año anterior. ¿Está bien? Esa es la inflación que se suele, digamos, mirar para, no sé, poder decir, bueno, cuál fue la suba de los precios en Argentina en el 2020. Miro cuál era el nivel de precios al consumidor en diciembre de 2020 y lo comparo contra diciembre de 2019. ¿Está bien? Eso es como una práctica, digamos, un estándar que se suele usar para decir, bueno, cuál es la tasa de inflación de un país en determinado año. Bueno. Acá, nada, esta parte son algunas estadísticas que no sé si conocen. ¿Alguna vez entraron a las páginas, no sé, o del INDEC o el Ministerio de Economía también tiene bastantes datos? Sí, profe. Precios? Perfecto. Bueno, entonces básicamente lo que van a ver o lo que van a encontrar es que, nada, tenés un índice de precios que es nacional y después también por regiones. Cada región tiene también el seguimiento de su nivel de precios. Básicamente es eso. ¿Está bien? Acá hay un
recorrido que está bueno, que es un poco la historia de la inflación en Argentina, que la estuvimos charlando un poco en los últimos años, pero cuando uno lo ve en el largo plazo, o sea, en el mapa amplio de las últimas décadas, es increíble. Acá básicamente es la década del 50. Argentina se movió en una inflación que va del 20 al 40, después hay un recorte fuerte y después llegamos a inflaciones a finales de esa década de más del 100. ¿Está bien? Acá siempre están mirando para cada año lo que les decía antes, la inflación interanual, o sea, en los últimos 12 meses. ¿Ok? ¿Eso es para evitar la estacionalidad o eso no? La inflación no. Sí, o sea, la interanual se usa efectivamente para evitar la estacionalidad. Exactamente. Pero ¿En qué no año importa, empieza es a una caer? manera también de decir, bueno, tomo una referencia, miro qué pasó en los últimos 12 meses. Dale, sí, escucho. ¿En qué año empezó a caer que estaba mirando el gráfico? Ahí se ve un poco mejor. ¿Se ve? En el 53, Sí. 54 hay una caída fuerte, pero después de vuelta se acelera y llegamos a tasas de más del 100. Después de vuelta en los 60 o 61 caía hasta niveles del 20, que estos niveles del 20 un poco parecerían ser como estructurales de Argentina, ¿no? Porque es lo que hubo en los últimos años, en los últimos 10, en promedio más o menos, salvo los últimos 4 que fueron increíbles porque tuviste 48, 52, 54, después 36 y ahora de vuelta estás arriba de 50. Pero de 2007 a 2015 más o menos estuviste acá, más o menos parecido a 20, 25. Bueno. El primer pico es de Alzogaray, ¿no? No, el Sí. 59, no me acuerdo la verdad, pero no. El pico ese que decís debe haber estado... no me acuerdo, no sé, te voy a decir cualquier cosa y no quiero. Después lo buscamos si querés, lo googleamos. Bueno, acá en los 70, después del 74, que acá, digo, porque acá estábamos mirando precios, o sea, pero no estábamos mirando poder de compra, ¿no? Porque cuando uno, digo, lo relaciona, se lleva a una aproximación mucho más clara de lo que está pasando en la economía. Porque, o sea, vos podés tener tasas de variación de precios más altas, pero sin embargo que el poder de compra, o sea, la capacidad de compra de tu población también sea muy elevada. ¿Ok? No necesariamente significa que niveles de inflación o tasas de inflación altas estén asociadas a un poder de consumo bajo. ¿Está? Habría que compararlo con una evolución de los salarios también, ¿no? Claro, exactamente. Muchas veces, de hecho, las tensiones de precios aparecen porque es una manera en la que las economías intentan modificar la distribución, o sea, lo que se reparte entre salarios o la población que tiene ingresos fijos y la población, digamos, que vive de la ganancia, ¿no? O sea, en la economía ustedes saben que el valor agregado siempre se suele, digamos, repartir entre salarios y ganancias. Entonces los precios, de alguna manera, o la suba de los precios, muchas veces son un elemento que tienen efectos distributivos. Entonces, si los salarios no logran acompañar la suba de los precios, pierden capacidad de compra. ¿Y qué es perder capacidad de compra? O sea, quedarse con una porción más chiquita de la torta que se produce en la economía. ¿Está bien? Pero no necesariamente significa que siempre pase. Puede ser que haya periodos en donde los precios suben, no sé, a niveles del 20 y pico, pero sin embargo los salarios suben al mismo ritmo o incluso un poquito más. Y en esos periodos, entonces, los salarios están apropiando de todas maneras de un pedacito más de la torta. ¿Está bien? Entonces, a estos gráficos de inflación siempre hay que acompañarlos con qué ocurre con el salario real, porque si no quedan incompletos, no termina de dar, o sea, no termina de dar una aproximación clara a qué es lo que está ocurriendo en esa economía, porque los elementos distributivos son posiblemente uno de los puntos más importantes que queremos analizar para un mercado interno, ¿no? Digo, no se pueden pasar por alto. Y la inflación
por sí sola no nos dice cuál es la situación distributiva de ese país o de esa economía. ¿Está bien? Pero bueno, acá en el 74, por ejemplo, posiblemente se haya alcanzado unos puntos de mayor poder adquisitivo del salario de toda la serie. Y bueno, a partir de acá tenés una tensión tremenda, los precios vuelan y también el poder adquisitivo empieza a bajar. ¿Está bien? Ese es el Rodrigazo, ese sí. Sí. Y una cosa súper interesante también es que acá los niveles de pobreza, o sea, más allá en toda esta serie, ¿no? Pero acá los niveles de pobreza eran, no sé, cercanos, yo no me acuerdo, no tengo en la cabeza la cifra exacta, pero viene el caso porque está mostrando qué pasa con la distribución, eran cercanos, no sé, al 5% de la población. ¿Está bien? Al 4, 5, o sea, era muy raro ver gente no viviendo en la calle, sino pidiendo en la calle o teniendo que, no sé, estar yendo a buscar, hacer reciclaje y ese tipo de cosas para poder sobrevivir. O sea, era muy extraño. En Argentina, por lo menos, o no sé, al menos en Capital Federal y en Gran Buenos Aires, eran situaciones que no estaban naturalizadas. O sea, la pobreza era efectivamente menor al 5%. Y a partir de ese momento, o sea, Argentina entra en una situación de, si se quiere, de decadencia estructural, por lo menos en términos distributivos, porque hoy nos encontramos que la pobreza, ¿cuánto es? 45, 50%. O sea, subió por 10. Es un país puede que... ser que haya pasado a ser como estructural en ese momento. Claro, pero más allá de la definición de estructural o no, o sea, lo increíble es la tendencia, ¿no? O sea, en 50 años, o sea, de los, no sé, mediados de los 70, ahora, mediados del 2020, o sea, no sé, 2021, multiplicaste por 10 la pobreza. O sea, eso ¿se ve? Sí, Está en una situación una locura. Es una locura. Bueno, ese es un poco el punto. Entonces, siempre los números de precios está bueno también acompañarlos con otros números, porque si no, nos quedamos con un panorama que no es claro. Bueno, después, nada, acá llegamos a la hiper del 89, esa seguro la conocen. Que, bueno, es algo tremendo. Yo no sé cómo, no sé, nunca, no me lo puedo imaginar, la verdad, no sé, no se me ocurre cómo vivía la gente en ese momento. Vivía porque efectivamente vivía y pasó en otros países y incluso ahora también pasa en algunas economías, muy pocas, pero pasa. Pero no sé cómo era esa situación en donde los precios cambiaban, no sé, del 100% todos los días, es una cosa de locos. O sea, la capacidad para organizar una economía o para coordinar decisiones es cero en ese contexto, es algo increíble. Y bueno, después de eso después de esa hiperinflación, tuviste en el año 91 el cambio de régimen monetario, o sea, se establece la convertibilidad, que esto ya es una... ¿Eran las de Alfonsín? O sea, la hiperinflación del 89 es Alfonsín, después de eso se llama a elecciones anticipadas. Menem asume en el 90, pero también tiene una inflación alta en el 90, y después en el 91 se lanza la convertibilidad, que lo que hizo es modificó la moneda y lanza el famoso 1 a 1, o sea, un peso a un dólar, que es un poco cuando empieza el proceso de las privatizaciones, de algo de deuda externa y demás, pero ese cambio de régimen igual de alguna manera logra setear expectativas y consigue bajar la inflación de una manera estrepitosa. O sea, fíjense que acá debe haber estado en el año 91, que fue el momento que se lanza la convertibilidad, no sé, en el 20 y pico, no me acuerdo si fue el 20 y pico o el 40, pero después al año siguiente ya va a niveles cercanos al cero, o sea, de 3%, en un país que, están viendo el recorrido, digo, venía de números imposibles. Fede. Sí. Ahí la caída grande que se da anterior a la convertibilidad, antes de la hiperinflación, fue por el plan primavera, ¿no? Sí. Pero acá se rompe el austral, digamos. Claro, no duró nada, 2 años. No, bueno, pero también igual fue una coordinación de expectativas relativamente en ese momento importante. O sea, esta parte funcionó, digamos, pero sí, no aguantó. Claro.
La convertibilidad, sí, tuvo el mérito, no sé si el mérito, digo, porque también se rompió todo en términos productivos y la pobreza aumentó un montón y el desempleo y demás, pero es verdad que en términos de precios, o sea, cuando uno solo mira en términos de precios y no está mirando los factores distributivos, aguantó 10 años, ¿no? O sea, fue increíble eso. O sea, del 91 o del 92, si querés, que es cuando ya se estabilizó, hasta el 2001. Sí, tuviste ahí inflaciones cercanas a cero. Incluso acá en el 98, que es cuando empieza los últimos 4 años de la convertibilidad, y ya hay, digamos, síntomas de una crisis que parecería inmanejable. No, en ese momento no parecía inmanejable, pero lo que digo es que empieza un proceso de desarme de ese plan. O sea, la economía entra en recesión y no sale durante 4 años hasta que termina estallando todo. Tuviste momentos, periodos en donde la inflación fue negativa, o sea, los precios bajaban. Es una cosa increíble. Sí, ahí no, los salarios no bajaron de los empleados públicos, o no me acuerdo. Ahí posiblemente hubo ajustes también. Yo no me acuerdo exactamente todas las... Sí, seguramente, porque ahí también estaba todo el tema de déficit fiscal, cero y esas cosas. Entonces puede ser que haya habido recortes sobre salarios. No, digo, antes de que se rompa todo en 2001-2002, ¿no? Pero sí, es posible. Ahí cuando tuviste Acá una deflación, cosa, yo les quiero aclarar, estamos viendo una foto de precios. O sea, no estamos en ningún momento diciendo, bueno, por qué bajaron o subieron o qué es lo que pasó. Un poco eso nos va a quedar para la clase del viernes, que para mí siempre es lo más interesante, ¿no? Pero yo la separo en dos porque si no es un quilombo. O sea, prefiero ver ahora un poco esta parte que es más práctica y después ir a la discusión o al debate más teórico de cuáles son las causas, que es lo más interesante, todo el viernes, ¿está? Eso solo como aclaración, después sí, dale. Perdón. sí, esos años que se ve que hubo deflación, ¿era por la recesión? O sea, por la caída de la actividad. Sí, o sea, estabas en el 98, arrancaste en una situación de crisis que no la pudiste levantar hasta 2002. O sea, se rompe todo, estalla la convertibilidad, tenés la mega devaluación del 2002. O sea, lo que valía 1 a 1 pasó a valer 1 a 4. O sea, fue una locura. O sea, de propósito, y era tal la desintegración social que había en ese momento, los niveles de pobreza, los niveles de desempleo, que esa devaluación de 400%, o sea, vos pasaste de tener un peso equivalente a un dólar a tener 4 pesos equivalente a un dólar, no te generó casi inflación. O sea, tuviste inflación del 40%, pero con una devaluación del 400%, ¿se entiende? O sea, eso... Hoy, si haces una devaluación del 400%, no hay manera que la inflación sea del 40%, no hay manera. De hecho, ya es más alta y no hay devaluación ahora, o sea, del oficial por lo menos. Tenés las brechas, tenés todo. Pero digo, el dólar que se usa para exportar o para importar no sube y sin embargo la inflación está arriba del 50%. ¿Se entiende? O sea, imagínate si el dólar oficial, el que se usa para exportar e importar, estuviera subiendo 400%. ¿Está bien? Sí, no. Pero bueno, en ese momento, bueno, venías, no sé, fue una cosa muy particular, muy propia de esa época, en donde había una combinación de una mega crisis con una situación de que la gente no estaba acostumbrada a la inflación, porque habían sido 10 años de suba de precios cero o negativas, entonces no había indexaciones, no sé, fue un momento muy, muy particular de la historia. Entonces, bueno, cuando vos tenés ese salto cambiario tan fuerte y los precios no acompañan de manera lineal ese salto, también lo que tenés es un cambio de precios relativo gigante, porque los salarios en dólares son cero, ¿se entiende? Cero en el sentido de que valen muchísimo menos de lo que valían hasta antes de la devaluación, porque los salarios acompañan la suba de los precios, que fue el 40%, pero no acompañan la suba del dólar, que fue el 400%. Entonces ahora vos básicamente tu salario vale en dólares 4 veces menos. Es un poco lo que pasa. Entonces hay un cambio de precios relativos tremendo. Pero bueno, es otra etapa. Y después lo que tenés es, esto es lo que le decía en los 2002. En el 2002, cuando haces esa mega devaluación, te vas al 40% de inflación, pero
lo que les decía, o sea, el salto del dólar, o sea, la devaluación fue del 400, ¿está bien? Con lo cual, este 40% fue, o sea, para semejante devaluación, fue muy poquito. De hecho, tomó por sorpresa a muchos porque prácticamente, digamos, no se movieron los precios en relación al semejante suba del tipo de cambio. Y después, bueno, inmediatamente al año siguiente, 2003, 2004, empiezan a bajar y se ponen abajo del 10%, y después ya en 2007 vuelve a haber una aceleración. Estos datos son claramente de privados, ¿no? A ver si dice acá. Sí, ahí, de esta consultora. Porque el INDEC, o sea, durante 2007 a 2011, 2012, mantuvo esto como si se moviese en torno al 10, ¿se ve? Pero en realidad los precios estaban por acá. Y bueno, y después llegás acá a 2018, con una situación también caótica, o sea, 45%, porque tuviste la corrida, no sé si se acuerdan, pero tenés el desarme de las LEVAX en abril de 2018, y después de eso no pueden sostener el dólar. Y ahí es un poco donde les decía, o sea, cada vez que se mueve el dólar en Argentina, los precios reaccionan, salvo acá, que no reaccionaron en sintonía, o sea, subieron 40%, pero el dólar se movió 400. En cambio, ahora cada vez que se mueve el dólar, no sé si el dólar se mueve el 20% o los precios se mueven, no te digo el 20%, pero más o menos. Y nada, llegaste a una tasa de inflación que está en el torno del 50, y parecería que te mueves por ahí ahora. Es como que hubo un salto en el piso de los precios. O sea, estabas en torno del 20 y pico hasta 2015. Después en 2016, no sé si se acuerdan, pero cuando cambia el gobierno hay todo un shock de precios relativos porque suben las tarifas, se cierra la brecha cambiaria con devaluación. No me acuerdo, hubo alguna otra medida también que distorsionó precios y tuviste un salto de la inflación. Después vuelve a bajar en 2017 y Me después... pregunté, ¿eso no es inflación atrasada? ¿Puede ser? Pues yo recuerdo haber escuchado una cosa así, pero ahora no estoy seguro. Uno podría decir que si parte, lo vamos a ver mañana igual, pero, perdón, el viernes, pero si parte de la inflación se explica por costos que no están ocurriendo, o sea, planchás, por ejemplo, las tarifas, ¿no? Las subsidiadas, entonces eso después no sé cómo explicarlo, no se traslada a los precios, porque, digamos, no le está pegando a costo, porque alguien está cubriendo el precio del gas o de la luz, ¿está bien? En el momento en que vos dejás de subsidiar esos precios, esas tarifas, termina justamente teniendo impacto en precios. Con el control de precios pasa lo mismo, ¿no? Con el control de precios pasaría lo mismo. Es como que vos estás distorsionando costos. Entonces la idea de la inflación atrasada sería un poco eso. ¿Hay un plazo para el control de precios o es hasta que no se pueda sostener más? ¿Y ahora o en general? En general, sí, en general. No sé, o sea, el control de precios se usó, no es que los inventó Argentina, no sé, Estados Unidos también usó control de precio en algunos periodos de posguerra y demás, y en algunos casos incluso, no sé si no fueron bastante efectivos, pero pasa que en una economía como la Argentina, yo creo que o sea, por algún tiempo pueden funcionar en el corto plazo, pero se vuelven medio inviables, ¿no? Porque es muy difícil la auditoría de todo ese proceso, después hay una distorsión tan grande de precios que no termina de quedar claro si los costos no siguen subiendo, entonces los precios que fijaste hoy en realidad no están, no sé, están efectivamente obligando a los tipos a producir a pérdida y, no sé, empiezan a haber quilombos de desabastecimiento, te cambian los paquetes, te bajan la cantidad. O sea, digo, hay tantas estrategias que pueden ocurrir para romper los controles de precios o para, no sé, no respetarlos, lo que sea, que en el mediano plazo para mí se vuelve medio inviable. No me parece que sea una solución duradera. A largo plazo, sí. Sí, es una solución más de shock, si querés, para un momento puntual. Pero creo que un poco el discurso económico también es ese. Nadie creo que esté diciendo, yo no lo veo así, por ahí me equivoco, pero me parece que nadie está viendo esto como se va a mantener por siempre esto. Porque digo, si fuera tan fácil controlar los precios o solucionar la inflación controlando precios, digo, lo haría cualquiera.
Pero así como digo esto, también digo que en 2016 un poco el cambio de gobierno lo que decía era, bueno, bajar los precios es lo más fácil del mundo. Y fíjense lo que terminó pasando, ¿no? O sea, acá tenés esto es 2016, 2018. Digo, no prosperó. Esa idea de que bajar los precios es fácil, efectivamente en Argentina no es así. Digo, nadie tiene una receta o una solución mágica. Digo, no son los controles de precios, pero liberando todo o no sé, aplicando un programa de emisión cero como pasó en 2018, en 2019, tampoco parecería que fue la receta o la solución. Pero bueno, son cosas más de causa de la inflación, que eso vamos a ver el viernes, que para mí es lo más divertido, digamos, lo que tiene más picante de todo esto, ¿no? Porque vos arrastrás unas expectativas siempre altas. Sí, uno podría decir que hay una inercia que está en el 3% mensual ahora y de ahí no se mueve, ¿sí? Es tremendo eso, es increíble. De hecho, porque a grandes rasgos uno puede decir que la inflación puede ser de demanda o puede ser de costos, ¿no? De costos significa que entran algunas variables que afectan los precios de la producción, o sea, los costos de la producción, y que después eso se traslada, digamos, a los precios de la economía, a la inflación final. Entonces uno dice, bueno, las principales variables que explican los costos de las industrias, de la producción, ¿cuáles son? Uno podría decir el tipo de cambio, porque hay muchas cosas que son importadas, entonces todos los insumos, si se mueve el tipo de cambio, aumentan de precios. Entonces las industrias tienen un costo más alto ahí. Otra variable clave, ¿cuál es? El salario, porque el salario se usa... Cuando uno lo mira desde costos, no significa que la inflación sea por costos o por demanda. O sea, digo, son dos maneras de verlo, no significa que es ni una ni la otra. Digo, son maneras de pensarlo. Entonces el salario también es un costo en el sentido de que si aumentan los salarios, aumenta la estructura de costos del establecimiento productivo. Y la tercera variable es las tarifas, ¿no? O sea, las tarifas de luz o de gas tienen un peso también importante a veces en la producción. O, no sé, puede ser, por ejemplo, los combustibles, o sea, para la logística. ¿Está bien? Si aumenta el precio de la nafta, sube todo el valor del transporte de ese producto, entonces cuando llega a la góndola llega más caro. ¿Está? Entonces, esa estructura de costos, esas variables que hacen la estructura de costos, si suben, uno tiende a decir, bueno, la inflación va a subir en línea con esas subas. Sin embargo, cuando uno mira los últimos meses, se encuentra que el dólar, por lo menos el que se usa para traer insumos afuera, está planchado, las tarifas están planchadas y los salarios, la verdad, están relativamente planchados. Y sin embargo, la inflación se aceleró, o sea, pasó del 30 y pico al 52. Entonces, bueno, ahí es como que hay cosas hay tensiones, digamos, que son muy difíciles de explicar desde todas las perspectivas. Así como antes dije que la inflación de demanda tampoco parecería que es la respuesta, digamos, para la Argentina, porque cuando planchaste la base monetaria, o sea, cuando la emisión fue cero en el 2019, de todas maneras los precios después terminaron volando. También esta otra situación, cuando querés ver solo por el lado de los costos, tampoco parecería funcionar. Es cierto que, bueno, en el medio también tenés una tensión muy fuerte que viene del mundo, porque te sube el precio de los alimentos en el mundo, entonces eso impacta acá, pero no, al resto de los países de la región también le suben el precio de los alimentos y sin embargo no tienen inflaciones del 50, ¿no? Es un tema complejo. O sea, el tema de los precios y la inflación en Argentina es realmente complejo. Bueno, a ver. ¿Alguien tiene alguna duda? Ahí ¿O se algún podría comentario? poner vos recién dijiste que podría ser desde la demanda o desde los costos, ¿no? Sí, la demanda, perdón, sí, dale. ¿Podría también ponerse ahí como una pata más la distribución? Bueno, sería la puja distributiva, pero la puja distributiva que está moviendo. O sea, Claro, le pega a los costos, ¿no? ¿pero a través de qué? El salario. El salario. Claro, perfecto. Y bueno, uno podría decir que a través también esto, si se quiere, no es del todo correcto tal vez, pero si uno lo quiere pensar, a través del tipo de cambio, porque muchas veces hay intereses en que haya devaluación, en que suba el dólar.
Y país porque para los exportar. exportadores. Claro, porque sí, y porque hace bajar el salario en dólares. Entonces aumenta la ganancia del exportador. ¿Se ve? Sí, redistribuye el ingreso, Exactamente. digamos. Ujú. Entonces la puja distributiva aparece en distintas cosas, pero bueno, principalmente en el salario, ¿no? Hay una carrera salario-precios y todo lo que no se queda al salario se lo queda, pasa a ser ganancia, eso es así. Pero también puede pasar que se achique la torta, entonces eso es un problema para todos igual. Lo más fácil es cuando se está agrandando la torta, o sea, cuando la economía crece, cuando hay más productos y bienes, hay más para repartir para todos, digamos. No significa que no haya tensiones de precios en ese momento, pero bueno, por lo menos son menos problemáticas. O sea, cuando se está achicando todo, como parecería que pasa en Argentina, que digamos hay una situación de estancamiento hace muchos años, hay menos para repartir, y cuando hay tensiones de precios, digamos, esas tensiones de precios son más violentas, porque, o sea, básicamente porque lo que hay para repartir es menos. Esa es un poco sería la idea. Bueno, para ahí quiero terminar con esto. No, acá nada, son las tasas de variación mensual, no tiene mucho sentido. Acá lo mismo. Y rápido esto, y ya seguimos el viernes, con lo que tiene que ver con caos, un poco las teorías de la inflación, que es lo más importante. Y recuerden, si pueden, leer el texto de Olivera, que la verdad está muy bueno. O sea, Olivera, ya lo vamos a ver el viernes, pero es de esos autores que, o sea, tienen un conocimiento tan profundo o sea, de la economía y de las teorías, que pueden contar en palabras muy sencillas y de una manera muy agradable para el lector, o sea, cosas muy, si se quiere, profundas y de manera muy fácil, ¿no? Entonces, creo que ese texto puntualmente vale la pena leerlo porque hace un paneo muy claro sobre distintas maneras de entender las teorías de la inflación, de la manera que solo lo pueden hacer los que saben mucho, ¿no? Entonces vale la pena leerlo. Y lo último que cierro con esto, un poco en consecuencias de la inflación, nada, algunas cosas que son muy obvias, ¿no? Pero digo, si tenés inflación del 50%, ¿qué es lo que nos pasa a nosotros? Más allá, acá este punto es obvio, ¿no? Ya lo vimos. Que obviamente el dinero pierde, por ejemplo, su función de reserva de valor. O sea, nadie se quiere quedar con pesos. Todo el mundo quiere comprar dólares o no importa, otros activos. Pero además de eso, ¿qué le pasa a los que toman decisiones económicas? Entonces, si vos querés, no sé, invertir o querés... No, tiene mucha incertidumbre. Claro, o sea, incertidumbre, ¿no? No En sabes el si te largo conviene. plazo, hacer una inversión que requiera que madure un tiempo suficiente, por ahí no la haces. Exactamente. Básicamente, un poco lo que te altera es las decisiones de consumo y de inversión de la economía. Que en el fondo, las decisiones de inversión nosotros sabemos que por qué son importantes. Porque tienen... Generan empleo. Claro, tiene mucho que ver con lo que ocurre con la demanda agregada, y a través de la demanda agregada mucho que ver con lo que ocurre con el empleo. Entonces, bueno, un poco ahí en causas de la inflación podría decirse esto. De todas maneras, no, perdón, en causas no, en consecuencias de la inflación podría plantearse eso. De todas maneras, no queda del todo claro cuáles son los umbrales o los niveles de inflación que terminan afectando el comportamiento normal de la economía. Ahí siempre hay un debate, hay una discusión. ¿Es el 10, es el 20? ¿Por qué todos los esquemas de metas de inflación en el mundo fijan los niveles de inflación en torno, o sea, los niveles de inflación óptimo en torno al 3, 4%? Digo, ahí hay como bastante discusión sobre por qué pasa una cosa o la otra. Pero en líneas generales, cuando la inflación es muy alta, efectivamente, o sea, corroe, o sea, genera un problema de incertidumbres, o sea, acá esto que dice, bueno, el horizonte temporal pasa a ser cero, literal, o sea, no tenés idea qué va a pasar de acá dentro de un mes. Y bueno, eso antes o después termina afectando las decisiones de consumo y de inversión, y por lo tanto la demanda agregada y el empleo. Y nada, acá un punto, o sea, empieza a haber también una consecuencia más, no, sí, una consecuencia más especulativa, ¿no? Porque te pones a ver, bueno, ¿qué hago? ¿Produzco o compro, no sé, el bono en ser que me da, o sea, que me cubre la inflación y me agrega unos puntos de tasa de interés? ¿Se entiende? O sea, empieza a haber una conducta más especulativa que productiva de los actores de la economía. Y bueno, eso termina teniendo, si se quiere, consecuencias sobre la economía real.
Así que nada, con eso cerramos la clase. Y bueno, el viernes, como les dije, nos vamos a concentrar más que nada en ver teorías de la inflación o distintas maneras de pensar digamos, qué es lo que genera la inflación. O sea, y si se quiere de eso derivar cómo se pueden resolver los problemas o cuáles deberían ser las formas de resolverlo. Y nos vamos a concentrar mucho en el texto de Olivera porque hace un paneo muy, muy claro de toda esta situación, digamos.